¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Partimos de inmediato con nuestro primer entrevistado. Él es el ex senador Hugo Ortiz de Filippi. Hola, ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenos días. Un agrado. Y queremos conversar con Hugo por varias razones, pero una de las razones es porque una de las cosas que se ha señalado con el nuevo cambio del sistema electoral, del binominalismo a esta situación donde pueden aparecer una serie de nuevos partidos y de personas que antes no tenían sino cabidas en los grandes partidos. Bueno, se ha mirado mucho esto con la aparición del Frente Amplio, con la aparición de Evópoli en el caso de Chile Vamos, pero en el caso mismo de Chile Vamos hay otros partidos y uno de los partidos es el Partido Regional Independiente Demócrata, que preside justamente Hugo Ortiz de Filippi después de un clinch más o menos fuerte, porque hubo un par de personas que antes presidían y que desconocieron tu elección hasta que el CERVEL ratificó que tú eres el legítimo presidente del PRI demócrata, y por lo tanto queríamos conversar un poquitito sobre estos partidos que cómo conviven estos partidos pequeños con partidos gigantes que de repente desconocen el que los chicos tengan derecho, por ejemplo, a la hora de los cupos parlamentarios o de los cupos alcaldicios, que dicho sea de paso, próximo año toca. Bueno, primero que todo no es fácil. No es fácil. Porque donde existe claramente una antropofagia, es decir, el comerse unos a otros, es en política. Las relaciones siempre socialmente son muy cordiales, pero cuando llega la hora de distribuir equitativamente los cupos, cuesta mucho entenderse. Pero hemos logrado algunos avances importantes. Primero que todo le quiero decir a la comunidad, a la audiencia, de que el PRI es el Partido Regionalista Independiente, somos parte de la coalición de Chile Vamos. Chile Vamos la integran 4 partidos, 2 partidos que son grandes, que somos Renovación Nacional y la UDI, un partido que creció mucho en la última elección parlamentaria, que es Evópoli, y nosotros que no tenemos representación parlamentaria. En la elección de concejales pasada nosotros estábamos, como quien dice, partiendo, organizándonos. Y en muchas regiones no teníamos presencia desde un punto de vista político-administrativo, o sea, no teníamos buenas bases de dirigentes. Pero en la región de Los Ríos, que yo era el presidente, puedo decirle a la comunidad de que en la última elección de consejeros regionales, CORE, el PRI pasó a ser la primera fuerza política. Estoy hablando de una región de excepción para nosotros, que es la mejor. Primero fue el PRI, segundo fue Renovación Nacional, tercero fue el Partido Socialista, y después vienen los otros partidos, Evópoli, es decir, el PPD, el Partido Comunista, los radicales, es decir, la UDI, en fin, todo vienen después. Lo que significa que cuando se trabaja seriamente, donde hay dedicación y se crea un poco de mística en la gente, los triunfos se logran, los espacios se ganan. Cuando yo llevo muchos años participando en política, tengo más años en política que el 90% de los auditores de vida, y no es una broma, porque yo ya llevo casi 60 años participando en política. Partí en la enseñanza media, en el liceo, yo estudié en el Liceo Barros Borgoño, el famoso ECONA, y a los 16 años fui dirigente secundario, fui director del centro de alumnos en la Escuela de Derecho durante 5 años consecutivos, fui candidato a presidente de la FESH, fui delegado a un Congreso Mundial de Estudiantes en Sofía, en Bulgaria, etcétera, etcétera. Y yo les digo, en todo ese tiempo he visto que los sectores medios siempre han visto conculcados, oprimidos, es decir, yo le diría, se les ha quitado el espacio y el país se ha batido en posiciones a veces extremas. Y la experiencia no solo nacional, sino que internacional, indica que las posiciones extremas no son saludables para los países. Yo creo en la tolerancia, en el respeto a las ideas, no me siento dueño de la verdad, creo que cada uno de nosotros puede hacer un aporte. Ni siquiera ponemos una parte alícuota, vale decir proporcional, sino que hacemos un aporte. Cuando a alguien le gana en una conversación, en una discusión amistosa, uno no ha perdido, ha ganado, ha aprendido, ha logrado saber algo que desconocía. Y voy a poner un ejemplo y con eso termino porque tú me tienes que entrevistar. Por ejemplo, está muy entusiasmado. Todo el mundo decía
antiguamente que el mundo era plano, hasta que alguien le dijo, no, es redondo. Hoy día volvieron a decir varios que el mundo es plano. Seguía siendo plano, si no el agua se caía, ¿ya? Claro. De los pares. Bueno, y resulta que cuando a uno le explican eso, y esto lo pongo como un ejemplo solamente, algo de tipo didáctico, cuando a uno le explican eso y pierde, es decir, teóricamente frente al auditor una conversación, uno no ha perdido, ha ganado, ha logrado saber algo que no sabía. Y en política, si uno actúa así, diciendo, mire, no soy dueño de la verdad, si este sistema que usted me está hablando en el orden previsional, en el orden laboral, en fin, etcétera, es mejor de lo que yo estoy proponiendo, bueno, complementémoslo. Si cada uno de nosotros, si lo hace con hidalguía, con un buen propósito, al proponer soluciones a nivel nacional y se aunan opiniones, bienvenida. Fíjate que yo veía, por ejemplo, la reforma laboral que está propiciando el presidente Sebastián Piñera, el gobierno, donde nosotros somos parte de ello. Es decir, cuando veo yo gente que fueron ministros, fueron personas destacadas de la que hoy día es la oposición y que fueron de la nueva mayoría o de la concertación, y dicen que sí, que es bueno el proyecto, yo digo, esa es la manera de hacer política. Si uno no puede vivir pensando cómo le hace la zancadilla al que hoy día tiene el poder, sino que uno tiene que pensar cómo le colaboro. Y yo creo que la gente valora una oposición seria, una oposición responsable. Tú te estás refiriendo, Hugo Ortiz de Filippi, al grupo de los llamados CIEPLAN, que eso lo hago en forma genérica para no entrar a personas. No, pero te entendí. Ahora, el PRI tiene en su nombre el concepto de regionalista. Y bueno, ¿qué es lo que propone, por ejemplo, tu partido dentro de Chile Vamos, que no se ha hecho o que no se está haciendo? Digamos. Bueno, mira, qué bueno que me preguntaste eso. Fíjate que en la última reunión del mes de enero, antes de empezar ese receso político, nunca lo hubo, pero bajó un poco el nivel, ¿no es cierto?, el mes de febrero, en la última reunión del Comité Político de Chile Vamos, que se celebra en La Moneda, que preside el ministro Chadwick, yo planteé en esa reunión, dije, mire, nosotros como PRI, que somos un partido pequeño, que no tenemos equipo parlamentario, en fin, etcétera, queremos solicitarle a todo este comité político que las elecciones de gobernadores regionales por motivo alguno se aplacen, primera cosa. Y segunda cosa que queremos solicitar, que se haga realidad la delegación de funciones, vale decir que esos futuros gobernadores regionales no sean gobernadores de papel, o que no sean, por decirlo de alguna manera, y excúseseme la comparación, una especie de león con dientes desgastados, sino que sean personas que realmente no solo van a ir a ocupar un cargo para tener una renta, sino que van a ir a ocupar un cargo para hacer cosas. Bueno, todavía no se saben las facultades. Bueno, hubo 15 facultades dependientes de 4 ministerios que se le delegaron a los gobernadores regionales. Pero nosotros hemos dicho, dentro del partido lo tenemos claro, pero lo hemos dicho dentro del gobierno y en el comité político, donde en un rato más voy a asistir. Es decir, decimos, señores, hay que delegar más. Las autoridades centrales les cuesta desprenderse de una parte de su poder. Y ellos, ¿qué es lo que tratan? Es de mantener, y es como normal, de mantener el poder a fin de poder controlar todo. Chile va a seguir siendo un país, como dice la Constitución, unitario, pero tienen las regiones la posibilidad de descentralizarse. No quiero hablar del tema, por ejemplo, de cómo están descentralizados en algunos países donde han llegado casi a un independentismo como en España. Pero, por ejemplo, uno mira Italia, Lombardía, que es el ejemplo mayor de descentralización. Ahí hay un gobierno de derecha, donde las autoridades pueden resolver. Es la 5ª economía a nivel europeo, Lombardía. Y Italia no estaría en la posición que está si no fuese por ese reducto empresarial. Ahí está Milán, la capital y todas esas cosas. Ese reducto, diría yo, de empresarios pujantes y que han hecho de esa parte de Italia un baluarte económico. Hugo Ortiz de Felipe, que está con nosotros, presidente del PRI demócrata, miembro de Chile Vamos, eso hay que decirlo porque no mucha gente... Yo sé que todavía no nos conoce pero tú has visto que... Pero nos van a conocer. Sí, es divertido porque cuando a ti te dicen, por ejemplo, quienes están en Chile Vamos, todos dicen, bueno, Renovación Nacional, la UDI y Evópoli,
que acaba de entrar y que ha hecho pujante entrada. Vas a ver tú cómo... pero no te mencionan a tu partido, que acaba de tener, dicho sea de paso, una pelea porque en la última elección, los que eran tradicionalmente dirigentes del PRI... Los dueños. Los dueños del PRI, los hermanos Santos... Salas, te desconocieron tu votación y recién el CERVEL fue la que ratificó tu... Brevemente, presidencia. porque es como... Bueno, es que esas cosas pasan en los partidos chicos. Sí, bueno, mira, Vicente Pérez Rosales escribió un libro que tiene ya una falta, como quien dice, de título. Dice recuerdos del pasado, no hay recuerdos del presente ni recuerdos del futuro. Pero Vicente Pérez Rosales, decir un error así se le perdona. Es una redundancia. Sí. Porque es como subir para arriba o bajar para abajo, o sea, recuerdos del pasado. Pero este libro, es decir, nos señala a nosotros que esas cosas del ayer pueden ser interesantes. Pero esta discusión con la familia Salas Bravo no tiene nada interesante. En la elección de la nueva directiva nosotros sacamos el 68%. En consecuencia es cierto que ellos sacaron un 32%. Después de la elección, el 99% de la gente que votó, no, el 60% de la gente que votó por ellos se sumó a nosotros y estamos trabajando en todas las regiones muy bien, porque es normal. Es como la elección que va a haber ahora en el Partido Socialista, los que están con Maya Castro, los que están con el actual presidente, pueden discutir, pero después se tienen que unir en torno al que ganó a fin de seguir haciendo partido. Pero hubo otras cosas que no vale la pena sacar al aire porque no tienen relevancia y pretendieron desconocerlo. Hicieron 5 presentaciones al CERVEL. Yo dije, el único que le queda ahora es la Corte. ¿Qué Corte? Me dijeron, la Corte Celestial, porque ya no tienen más instancias. Y en 5 oportunidades les rechazaron las pretensiones que tenían. Primero que todo porque no tenían fundamento jurídico y segundo porque en la elección esa hubo un apoderado representante del CERVEL y era una elección que ellos presidieron. Ellos la presidieron, entonces no se puede decir que estaba marcitada, en fin, etcétera. Oye, Hugo, déjame meternos en temas contingentes. Te voy a señalar un poco para que tú veas lo que acaba de decir ayer Jacqueline van Rysselberghe, que dijo, no teníamos problemas, se está refiriendo a la nominación de Dobra Lucic. No teníamos problemas, pero ha habido tantos cuestionamientos y tan poco respaldo de quienes la propusieron que más vale reevaluar su nombre. Presidenta de la UDI, el nombre propuesto por el presidente Piñera. ¿Cuál es la posición del PRI? Bueno, primero que todo nosotros siempre decimos que hay que ser tremendamente pragmáticos. Apoyamos desde luego la propuesta del presidente de la República, pero nosotros no tenemos ni diputados ni tampoco senadores, claro. Y esto se evalúa en el Senado. Así es. Entonces, pero se va a discutir en un ratito más, lo vas a discutir igual en tu reunión de Chile. Si se llega a tocar en el, ¿cómo se llama? Si no se toca en el Comité Político de Chile Vamos, yo diría, bueno, escuchemos la opinión del ministro de Justicia. Es decir, él tendrá que decirnos a nosotros cuáles fueron los antecedentes que evaluó para hacer la propuesta. Ahora, Hugo, yo te hago esta pregunta porque tú tienes historia respecto de la judicatura. Tú, dentro del mundo de la derecha... Soy viudo de una ministra. Además, eres viudo de una ministra, pero además tú, junto con el presidente Piñera cuando era senador y con Ignacio Pérez Walker, fueron los 3 votos de la derecha para remover con una acusación constitucional a un juez, a Hernán Cereceda, el año 1992. Sí, señor. Y por lo tanto, tú sabes de lo que se habla cuando un juez está capacitado o no está capacitado para ejercer un cargo, y además has ejercido en una cosa que fue bien polémica porque todo tu sector estuvo por mantener a Cereceda, salvo estos 3 votos. Bueno, mira, primero que todo yo creo que hay cosas que son de orden nacional, que van más allá de los partidos políticos. Cuando uno actúa en el Senado en una acusación constitucional, actúa como jurado. Y yo le quiero decir a la audiencia cuál es la diferencia entre un tribunal y un jurado.
un tribunal en nuestra legislación tiene que ser abogado, tiene que ser letrado, como se llama a los abogados, y un jurado no es necesariamente así. Cuando ven en las películas estos jurados, son los vecinos que evalúan. Eso en Estados Unidos. Está en Estados Unidos. Y el Senado, cuando ahí no actuó como tribunal, sino que como jurado. Me explico, si mañana o pasado a un juez de garantía le llega una persona detenida que lo ven que le acaba de arrebatar a una mujer o a un varón o algo, su billetera o su gargantilla, qué sé yo, y mientras arranca se desprende de ella y dice en el tribunal, no, yo arranqué de miedo, no obstante que hay evidencias que lo vieron cuando arrebató, pero no hay prueba, no está la especie, el juez, es decir, tiene que necesariamente decir que no existiendo el cuerpo del delito, tiene que dejarlo libre. En un jurado dice, no, señor, los antecedentes son tales que, es decir, yo tengo la formación, la convicción, porque actúo en conciencia, no en derecho. Nosotros cuando yo me recuerdo perfectamente porque fui la persona que le fue a conversar a Sebastián Piñera, los dos éramos senadores, y le dije, Sebastián, yo creo que con estos antecedentes tenemos que actuar con criterio país. Él me dijo, déjame leer todos los antecedentes, déjame estudiarlo, dame 24 horas. Al día siguiente conversamos, me dijo, sí, me queda la absoluta convicción, tengo totalmente claro de que corresponde esta acusación constitucional. Y él habló a su vez con Ignacio Pérez. Y nos mantuvimos en esa tesis, nos costaron varios coscorrones, por decir algunos así, críticas muy duras del sector nuestro, pero yo creo que en materias de país uno no puede actuar con criterio político, sino que con criterio país. Hugo, y desde ese punto de vista, lo que está pasando con Dobra Luksic, te lo digo por lo siguiente, todo el mundo sabe que los nombramientos en una serie de reparticiones públicas son lo que podríamos denominar cuoteados. Claro, lógicas binominalistas, ¿cachai? Uno para ti, uno para ti, y se compensan las cosas. Los partidos nuevos, por ejemplo, que no tienen la posibilidad de entrar, ni Evópoli tiene la posibilidad de entrar, ni el Frente Amplio tiene la posibilidad de entrar, ni el PRI. Es decir, Arboe dijo que a ellos no lo habían consultado. Claro, o sea, el PPD completo no fue consultado. Claro, exacto. Por lo tanto, esto se hace sobre la base de buscar una suerte de equilibrio que muchas veces es perverso, pero en este caso particular, ¿qué crees tú que va a pasar? Mira, yo personalmente no puedo dejar de decir algunas cosas que conozco perfectamente a Dobra Luksic de hace muchos años. La conocí como jueza en el tercer juzgado del crimen de Santiago, con una capacidad de trabajo extraordinaria, con gran dedicación. Como ministra ha sido una mujer que sus fallos uno puede discutir. Los fallos que uno puede discutir son los que dicen relación con los derechos humanos, en que la gente se apasiona por una posición o por otra. Pero ella tiene una posición que es bastante clara en eso. Puedo yo no coincidir en algunos de sus fallos, pero son todos fallos muy razonados. Yo tengo de ella la mejor impresión, pero quiero decir, y creo que en esto tiene que ser uno muy franco, le tengo mucho aprecio, la conozco desde hace muchos años, de manera que no quiero que la gente diga, bueno, son amigos, perdió la objetividad. Pero si ella no tuviera las condiciones, se lo habría dicho a ella privadamente, amiga, no postule para la Suprema. Creo que sería un tremendo aporte que le va para la Corte Suprema, y por la equidad de género a una mujer así conviene. A veces yo creo que fue desafortunada su frase cuando dijo que había que regular la prensa. Esa frase, si tú me dices, porque uno cuando es amigo no puede ir a fardo cerrado con lo que dice la otra persona. Esa frase fue desafortunada, pero si yo miro su historial, y por una frase desafortunada no puedo juzgar a una persona. Ahora, no es solamente la frase de la prensa, que efectivamente, más aún una persona que va a ocupar un cargo donde eventualmente llegan casos que tienen que ver con la libertad de prensa, pero no es solamente eso, sino que todo lo que tiene que ver con su relación con John Campos, la situación como ella pudo haber usado el ejercicio de sus capacidades para impedir una querella contra su hermano, en fin, un montón de cosas, y por eso me imagino yo que algo de esto caló en gente que estaba totalmente convencida que era la idónea, porque, te repito, la presidenta de la UDI acaba de decir, yo creo que quizás convendría revisar el nombramiento.
Bueno, sí, yo no conozco la situación de este señor John Campos, que lo he visto en el diario, leyendo las informaciones, porque uno no tiene una hilación de detalle. Y uno es responsable en la vida de los actos personales. Si yo tengo un problema con un hermano, con un hijo, uno responde de sus actos. Desde el punto de vista de ella como persona, sé que tiene una tradición de servicio dentro del Poder Judicial que es encomiable. Te quiero preguntar sobre otro tema que creo que es interesante conversarlo contigo por la lógica de tu partido. Hay una serie de personeros, por ejemplo, el senador Guillé es uno de ellos, Jaime Mulet es otro de ellos, una serie en Chile Vamos también, que yo me acuerdo de Antonio Horvath, que ya falleció, pero que fue, y que trató de levantar la bandera de regionalismo. Pero cada vez que la levantaba era como que le pegaban un charchazo para abajo. ¿Por qué tú sientes que es tan difícil en un país como Chile el que las cosas no se concentren como en un hoyo negro solamente en Santiago? Bueno, por varias razones. Primero que todo, es decir, a plantear regionalismo aquí en Santiago a las autoridades que están ejerciendo el poder, es decirle, mire, una parte del poder que ustedes tienen queremos quitárselo. Y lo toman como propio. Y no se dan cuenta que en las regiones, es decir, existe una tremenda capacidad en todo orden de materia, desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista de tesón de trabajo, de creación de empresas, de actividades. En las distintas profesiones hay una tremenda idoneidad. Tal vez no se vive con la intensidad de Santiago y eso permite también tener más horas de estudio. Yo soy abogado, los colegas que estudian las causas con más tiempo, etcétera, etcétera, los médicos, todas las profesiones. Y la gente que participa en el quehacer regional quiere dejar de ser una especie de vagón de cola de lo que significa el progreso en un país. Me explico, cuando Chile es un país de catástrofe, si nosotros, y voy a recordar una para no decir cosas recientes, sino que un hecho que fue categórico, el 27F, que fue al final del primer gobierno de la señora Bachelet. En Concepción hubo saqueo, una serie de cosas, y el intendente no tenía ninguna autoridad para resolver y tenía que esperar que Santiago le diese una autorización para declarar un estado de sitio, en fin, para hacer uso de las cosas que normalmente hay que hacer, resolver, decidir en caso de catástrofe. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que uno tenga que estar llamando al ministro del Interior y que se reúne el gabinete y qué sé yo, para poder contratar, por ejemplo, helicópteros para ir a sacar a personas que están en un lugar donde están ahí avalanchas? En fin, y estos son ejemplos. Nosotros vimos en televisión, ¿no es cierto?, cuando venían en estos desbordes y avalanchas de agua y lodo, y decir, tienen que arrastrar todo. ¿Cómo si hay una persona aislada y que están corriendo riesgo sus vidas, no podemos administrativamente esperar del nivel central? Y esas facultades no las tienen hoy día los gobernadores o los intendentes. Y tienen que pedirlo al Poder Central. Por eso queremos una descentralización que le permita a las regiones, en casos calificados, por supuesto, porque no se puede prestar para abuso, en casos calificados, que puedan resolver sin necesidad de consultarle más que a su propio gabinete. Se reúnen de urgencia y contratarán o se tomarán las medidas necesarias para hacer uso de toda la maquinaria pesada que haya, en fin, etcétera, atendiendo lo que esté sucediendo. Y creo que después, ¿cómo es posible, por ejemplo, que nosotros tengamos los mismos planes de educación para todo Chile? ¿Cómo no va a ser más conveniente que en las zonas pesqueras se les enseñe algo que dice relación con la pesca y el mar, o en las zonas forestales con lo que significan la inversión en materia forestal, o en zonas frutales, que los chiquillos aprendan, cuando digo los chiquillos me refiero a hombres y mujeres que aprendan injerto, en fin, etcétera, o hacer huertos. Pero si yo le digo, mire, sobre todo a las dueñas de casa, si están escuchando este programa, y que son muchas, porque sé que tiene gran audiencia, vayan al supermercado,
compren una de esas trencitas de ajo, de 3 ajos, de 2 ajos, y van a decir que nadie las lee. Procedencia, China. ¿Cómo no va a ser capaces de plantar ajos? Salvo en Chiloé, porque el único ajo que yo veo es el chilote, en Valdivia, en la feria fluvial, pero el resto del país, puro ajo chino. ¿Pero cómo es posible? ¿Y qué es lo que ha hecho No tenía idea de que el ajo era chino. Chino. ¿Y qué es lo que ha hecho INDAP? Y los funcionarios si todos esos funcionarios que están capacitando, entre comillas, y que muchos se dedican a hacer activismo político, ¿cómo no se han dado cuenta que podrían explicarle eso y que en los huertos de las casas se puedan plantar estos ajos? Oye, Hugo... Ese es un ejemplo. Sí, y tú dices, no lo sabías, porque en Santiago no se saben estas cosas. No, y porque nadie mira, como tú muy bien dices, nadie anda mirando Yo lo miro. La cuestión de origen de la... Claro. Oye, finalmente tú tienes... Ahora seguramente muchos van a mirar, es decir, ¿será así? ¿Será así? Sí, no, mira. Oye, me queda nada, pero igual te iba a preguntar. Tú tienes 82 años. 82 años. Yo les digo a mis nietos, por favor, no se preocupen. Pero, soy un muchacho de solo 82 años. Cuando llegue a viejo, preocúpense. Y la vitalidad, el deseo de hacer cosas, el tener disposición de trabajar es una cosa que se lleva en el alma y se lleva en el espíritu. Y por eso yo trabajo intensamente. Y quiero decirle a ustedes, amigas y amigos auditores, soy el único personero que participa en el comité político de Chile Vamos y que participa en todas las actividades políticas que no tiene ni una pega fiscal, ni una. Yo no tengo rentas fiscales, no tengo ningún hijo ni sobrino en cargos públicos. Y cuando mis hijos me hablaron, cuando yo era senador, si los podía poner en algún punto de algún servicio público, les dije no, porque quiero siempre tener la posibilidad de alzar mi voz y decir que esto de los pitutos es una vergüenza. Por eso yo le digo a la gente, acompáñenos, den una oportunidad. El PRI es un partido emergente y que hay gente que desea que haya cambios y que queremos que los sectores medios y los sectores más desposeídos o populares tengan una alternativa, una cosa de centro. No queremos ser afiebrados, ni queremos tampoco tener posiciones extremas, ni de derecha ni de izquierda. Y quiero decirle a los que andan pregonando de que nosotros tenemos candidatos presidenciales aquí, acá y en otro sector, el PRI no va a apoyar a nadie antes de la elección de alcaldes y concejales, cuando demostremos que somos una fuerza gravitante dentro de nuestro sector, porque sacamos más de un 5%, al que nosotros le demos el apoyo, va a ser el elegido. Y ahí nos van a dar el trato que nos merecemos. Nunca más vagones de cola. Hugo Ortiz y Felipe, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un agrado, muchas gracias a ti. Y fue un gusto volverte a ver. Bueno, muy bien. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Volvemos. Volvemos con Combinación Clave. La clave, me escucha.